Bueno, a continuación vamos a realizar una entrevista con la profesora María Isabel Mena, estudiante de la Maestría de Planeación para el Desarrollo en nuestro curso de Educación para el Desarrollo de la Universidad Santo Tomás. Eh, la profesora María Isabel Mena es experta en temas de educación, es investigadora social, tiene una larga experiencia sobre el tema de racismo y ha desarrollado varios proyectos, ha escrito varios eh, libros y ensayos. A continuación, ella nos va a compartir un poco una experiencia que se denomina África en la escuela. Esta experiencia África en la escuela tiene que ver con todo el tema de formación de educación y cómo los maestros afrocolombianos han venido eh, haciendo ejercicios comunitarios, cómo han venido trabajando el tema de la comunicación para lograr identificar temas afines con lo que tiene que ver con el desarrollo de la educación diferencial. Entonces, este es un tema muy importante donde los estudiantes de maestría vamos a identificar aspectos de capital social y vamos a recoger un poco esta experiencia para desarrollar de mejor manera nuestro trabajo como planeadores. Muchas gracias, profesora, por estar acá. Queremos darle la palabra para que nos cuente. Bienvenida. Buenas tardes, mil gracias por la invitación. Esta es una oportunidad muy importante de colocar la situación de Colombia y de una experiencia como África en la escuela en el balance comparativo que vienen realizando los estudiantes de la maestría. En ese sentido, quiero contarles que África en la escuela es una experiencia de trabajo que tiene que ver con la promoción de capital social desde el mundo de lo afro, porque para nadie es un secreto que los datos revelan que la comunidad negra o afrocolombiana o afrodescendiente está por fuera de muchas de las necesidades básicas insatisfechas. Y eso significa que si estamos por fuera del desarrollo educativo, nuestro capital social es débil, fragmentario y muy poco consistente con los retos que debe enfrentar la educación en América Latina. En tal sentido, lo que hacemos en África en la escuela es divulgar, poner los resultados de investigaciones en las manos, en las perspectivas de los docentes, que son quienes agencian los cambios que debe tener una sociedad para que tenga un mejor uso de sus sujetos. África en la escuela entonces disemina investigaciones, realiza encuentros de docentes, formula hipótesis de trabajo. De hecho, en este momento tenemos un comunicado específico para el Ministerio de Educación Nacional, donde estamos llamando la atención sobre la necesidad de poner en los sistemas de matrícula, de seguimiento a los estudiantes, de egresados, los datos diferenciales. Es decir, no es lo mismo que se diga en el CIMAT, en el sistema de matrícula en Colombia, que hay un X número de niños, a que se diga de esos hay tantas niñas, hay tantos niños afros, hay tantos niños indígenas. Esto es una realidad que requiere verse, que requiere confrontarse en los datos, en las estadísticas de América Latina para hablar en serio de capital humano. Es necesario que pasemos, desde mi punto de vista, de las generalizaciones en los análisis de los sistemas educativos y con ello del capital humano, a pasar en que analizamos los datos de matrícula, de retención, de graduación educativa como una primera muestra del capital humano que tenemos en América Latina. Profesora, usted dice hay unas de las generalizaciones. eh, yo quiero aprovechar para plantearle, ¿usted considera que a este trabajo que usted se ha venido impulsando desde el tema del capital social, eh, cuáles son los canales, cómo viene siendo recogido por parte del Ministerio de Educación, por parte de las administraciones
departamentales, municipales y puesta en marcha, digamos, para que tenga un impacto En en la todo comunidad. caso, África en la escuela promueve la formación de capital humano, de capital social, en la medida que pone en contacto investigaciones de alto nivel, investigaciones de punta para establecer en qué paso, en qué momento de la integración de niños afros al sistema educativo está Colombia y América Latina en general. África en la escuela comparte hallazgos tanto de nivel nacional e internacional con países que tienen, por ejemplo, legislaciones similares como la de Brasil, que institucionaliza la historia de África en la escuela, y en Colombia, que existe una ley que ordena la integración de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos a todo el sistema educativo a nivel general. Profesora, digamos, el trabajo que usted hace es muy interesante. ¿Cómo funciona África en la escuela? ¿Cómo se interrelaciona con los municipios, con los departamentos? Eh, ¿Cómo es ese diálogo del trabajo que ustedes hacen, de esas investigaciones que ustedes hacen, con cómo se recogen en las políticas públicas de educación a nivel nacional? Es importante, esa pregunta es muy importante porque es necesario entender que el ciclo de las políticas públicas y de las políticas educativas en especial requiere de cierta sensibilidad que no la tienen todos los tecnócratas. No es lo mismo hacer, qué sé yo, políticas para la ejecución del gasto público en X sector, a poner ese gasto público en términos de currículo, de formación de los docentes, de textos escolares. Esto requiere otro tipo de formación y de sensibilidad de parte de los docentes. En este sentido, África en la escuela ha sido un proceso que tiene diversos interlocutores. En algún momento tuvimos una interlocución directa con el Ministerio de Educación, pero luego los propios ritmos del gobierno nacional, la alta rotación de funcionarios, los cambios en las directrices del gobierno, hacen que esta interlocución quede o suspendida o se caiga definitivamente. En este momento, la sociedad civil, las maestras responsables de la etnoeducación afro y de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos se llevaron este tema, lo llevamos, digamos, trajimos algunos autores, algunos expertos a nivel internacional para promover diálogos. En ocasiones, algunos secretarios de educación, el año pasado, por ejemplo, estuvo muy pendiente de nuestro evento el secretario de Educación del Valle, el secretario de Educación del Cauca, y esos son departamentos donde, si uno observara el plan de desarrollo sectorial en educación, seguramente ese tema empieza a ser reflejado en el plan. Eso no es una constante a nivel nacional, porque aquí hay altos y bajos, hay intermitencias de condición política que es muy importante que se analice desde esa sensibilidad que tiene un tecnócrata, en este caso alguien que está en una maestría en planeación y que quisiera ocuparse de los datos del sector educativo y con ello de la formación de capital humano o social. Profesora, el trabajo, digamos, de ustedes, ¿cómo se está reflejando en los docentes? ¿Cómo está reflejando en la escuela? Y cuáles son las dificultades que ustedes han logrado identificar. Esto lo pregunto porque de alguna manera estas dificultades nos sirven a nosotros como planeadores para ayudar a orientar un poco a los entes territoriales. Etnoeducación afro y cátedra de estudios afrocolombianos son procesos muy nuevos en Colombia. De hecho, antes de la Constitución de 1991 no existía el término etnoeducación como un derecho emergente de las comunidades negras. Esto se viene a institucionalizar en la década de los 80, particularmente en los 90, y con la Constitución del 91, la Ley General de Educación, la Ley 70 de 1993 y toda su reglamentación, empiezan a emerger sujetos de derecho a la educación como los niños afros.
así de manera específica. Eso es necesario ponerlo en relevancia porque eso es lo que permite que hoy se tomen decisiones administrativas. Por ejemplo, que un secretario de educación diga tengo esta cantidad de plazas para que sean ocupados por maestros tecnoeducadores. Eso es un proceso, ese es un derecho ganado por la gente negra en Colombia. Y hay que decirlo en todo el ciclo de la política educativa, porque la formación de los maestros, los concursos docentes no son temas aislados del derecho a la educación. Y por eso es importante que los planeadores que hoy se están formando tengan en cuenta esas nuevas realidades para mermarle la angustia a las generalidades de los procesos de planeación y de gestión administrativa en Colombia. Es necesario poner el acento en los grupos étnicos. Es necesario fijarse cuántos niños son beneficiarios de la canasta educativa, de la minuta alimentaria, porque si no nos podemos encontrar con aquella experiencia fatal que tuvo este país de darle de los ingresos del gobierno a la gente que más tenía. Eso se llamó agroingreso seguro. Entonces, para no repetir esa experiencia, la necesidad hoy que tienen este tipo de maestrías y este tipo de procesos de formación, de crear la necesidad de fijarse en los diferenciales, nunca fue tan necesaria. Mire, un poco el planteamiento que usted hace me lleva a algo que nosotros hemos venido revisando en el marco del seminario de educación y desarrollo, y tiene que ver con el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. ¿Ustedes cómo ven reflejado, digamos, el aporte, la contribución de lo que se viene haciendo a nivel de la orientación del ministerio a partir del plan? ¿Cómo ven recogido un poco esos elementos que ustedes vienen trabajando el proyecto que usted lidera? En África, en la escuela, nos llamamos muchísimo la atención todo el tiempo, estamos preguntándonos en la literatura oficial, en la literatura institucional, cómo está quedando el tema de las comunidades negras. Y aquí hay una gran paradoja porque si bien hay todo un árbol legislativo, normativo que permite la implementación de este derecho, todavía hay una enorme confusión de qué tiene que hacer el garante del derecho. Entonces, si usted le pregunta al Ministerio de Educación por los derechos de las comunidades negras, seguramente lo remite a una dirección que se llama poblaciones. Y en esta dirección de poblaciones, que es bastante complicado su papel al interior del Ministerio de Educación, se va a dar uno cuenta de las falencias todavía y de la falta de comprensión institucional que tiene este tema. Entonces, si está confuso por dentro, imagínese usted al pobre maestro, ¿sí?, al pobre niño que recibe el beneficio, el estado en el cual está esta política educativa. Con ello estoy diciendo que hay muchos avances, que es muy importante hacer un estado del arte en clave de planeación y de ejecución de gasto público, pero que nos vamos a encontrar con un escenario con múltiples maneras de encarar el derecho a la educación. Y esa situación encuentra en el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos su mayor confusión, porque lo que está pasando es que hay unos planteamientos que son generales, que son genéricos para toda la población, y cuando se trata de las comunidades negras, entonces ellas son una coma en los planes de desarrollo, y este plan no es la excepción. Entonces usted encuentra una parte que dice poblaciones vulnerables, y entonces poblaciones vulnerables son discapacitados, son LGTBI, ponen una coma y ahí está la población víctima del conflicto, ponen otra coma y ahí están las mujeres, ponen otra coma y ahí están las comunidades indígenas, y esto no tiene mayor flujo en la política ni del plan ni casi de ninguna de la literatura institucional. Entonces aquí habrían dos grandes retos. La primera es decirnos el país qué va a hacer con los grupos étnicos, y en especial de los grupos étnicos con las comunidades negras, porque somos las más invisibles de las invisibles. Y lo segundo es eso cómo se opera. Es decir, no, esto no es un tema teórico, contrario a mucha de la teoría que
que circula sobre la programación y la ejecución del gasto en infancia, en educación, en desarrollo, en el mismo ascenso de capital humano. Esto no es una teoría, esto implica, según el censo de 2005, casi 5 millones de colombianos y colombianas. En tal sentido, el reto es grandísimo porque ese reto implica además la formación de los tecnócratas. Entonces, es decir, como una universidad como esta, que hoy felicito por tener este tipo de seminarios, empieza a adecuar su planeación curricular a los mandatos multiétnicos y pluriculturales que están establecidos en la Constitución Política. Y con ello señalo que hay una responsabilidad muy importante de la universidad con la formación de nuevos cuadros técnicos que tienen que ayudar a comprender el momento histórico en el que vivimos y la manera de operar eso técnicamente como es. Ahí hay un gran reto, muchísimas confusiones y muchos vacíos. Y la revisión del plan de educación en derechos humanos da cuenta de esta confusión en este momento. Profesora Marisabel, vea, es un poco preguntarle, de acuerdo con lo que usted plantea, con el recorrido que hace, con las dificultades que han tenido, con los canales mismos que señala, cómo los docentes se han comunicado, cómo han trabajado para no dejar invisibilizar un reconocimiento constitucional a partir del 91, luego la ley 70, el decreto 2248 y una cantidad de decretos, el 804, una cantidad de normas que abren la puerta para el reconocimiento, pero que la política no ha podido ser coherente según lo que usted plantea para efectos de eso. Lo que yo entiendo es que el ejercicio que han desarrollado es un ejercicio neto de capital social por la visibilización de la comunidad afro. Entonces cuéntanos un poquito de eso. Efectivamente hay que hacer un reconocimiento con resaltador muy rojo, casi escarlata, del esfuerzo que están haciendo los docentes, etnoeducadores y responsables de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos para no dejar que el tema de las comunidades negras se pierda a pesar de la legislación y a pesar de toda la normatividad que obliga a estos temas de implementación. Entonces, África en la Escuela se sostiene gracias a las posibilidades que la sociedad civil, en este caso básicamente maestros y maestras de escuelas, colegios, universidades, que en una tarea titánica de solidaridad étnica dicen, pues esto no se puede caer, esto tiene que remontarse y se tiene que escalar la negociación con el gobierno. En ese sentido creo que hemos logrado muchas cosas, tener una mesa de infancia afro con 23 instituciones del orden nacional para decirles en qué punto y en qué situación va la comunidad afro desde la primera infancia, es un avance importantísimo del grupo de estudios de África en la Escuela. Por otro lado, el evento nacional e internacional que se promueve anualmente para poner de manera resaltada los hallazgos, las ejecuciones, los límites y los alcances en la formación de capital humano, también ha sido una tarea muy importante y muy afortunadamente no ha entrado a depender de la institucionalidad para sostenerse como canal de comunicación, y entonces ha sido un ejercicio bastante autónomo de los docentes, de las comunidades educativas y de otra gente que empieza a unirse a una experiencia de estas, como el grupo de primera infancia de la Bienal y otros grupos que empiezan a decir, nos parece muy importante esa iniciativa y nos unimos, digamos, a su ejecución. ¿Qué papel juega ahí, profe? ¿Qué papel juegan ahí los jóvenes y las organizaciones de comunidades afro? Los jóvenes han sido muy importantes porque son el capital de relevo, son los chicos y chicas que una vez siendo profesionales, una vez siendo maestros, van a ocupar pues estos liderazgos que hoy estamos haciendo, y en ese sentido hemos tenido eventos de África en la Escuela prácticamente con un 80%
por ciento de jóvenes, casi todos ellos afros, casi todos militantes, y eso es muy importante porque nos revela un mapa combinado de trabajo entre líderes, lideresas, jóvenes, maestras en servicio, docentes que ya están prácticamente en proceso de pensión. Y hay una cosa muy particular que pasó en este último, y fueron dos generaciones de relevo que desde mi punto de vista van a jugar de manera emblemática aquí en adelante en África en la escuela. Uno fueron los chicos de 11 que en el colegio Luis Carlos Valencia, donde se hizo el último África en la escuela, todo el tiempo estuvieron pendientes de las actividades y participando en los desafíos que tiene la educación en sus comunidades. Y dos, la participación de unas personeras afros que empiezan a contar también ellas cómo se volvieron líderes al interior de sus propios colegios y sus propios instituciones educativas. Eso me parece entonces que forma de alguna manera los cuadros que vienen. Ellos no están esperando relevo, pero son los cuadros que vienen a ocupar estos liderazgos y a ser parte de ese capital social que requiere el sistema educativo. Para cerrar, profesora, ¿usted considera que se está logrando con el proyecto, con este ejercicio que están haciendo, en impactar la comunidad educativa en general de la sociedad colombiana? Sí, indudablemente, tener un proyecto como dignificación que tuvo la oportunidad de becar a chicos de distintas regiones en Colombia para que hicieran carreras técnicas, tecnológicas y luego siguieran su proceso universitario, definitivamente es un gran avance. Cada persona que logra ingresar al sistema educativo seguramente augura una mejor situación para América Latina y para Colombia en especial. Dos, mantener en vigilancia a los docentes, que son, desde mi punto de vista, el eslabón más importante de toda la transformación del sector educativo. Es un aporte, sin lugar a dudas, importantísimo, y no lo está haciendo el gobierno como debería hacerlo, lo estamos haciendo nosotros desde la sociedad civil y desde el Grupo de Estudios de África en la Escuela. Y tres, creo que pedirle, solicitarle, demandar permanentemente tanto al gobierno como a la propia universidad que le dé mayor alcance a la normatividad y a los procesos de formación de capital humano para los nuevos retos de América Latina y especialmente de Colombia. Creo que es un aporte sin lugar a dudas fundamental para tener algunos resultados mucho más esperanzadores que los que se tienen en este momento. Bueno, profesora Marisabel, muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Estamos seguros que esta es una experiencia que contribuye muchísimo con nuestro ejercicio académico, que nos da idea de cómo mejorar nuestra intervención, y creo que somos conscientes todos de que esta es una manera distinta de hacer las cosas, una manera que contribuye del enfoque diferencial, es una manera que reconoce unas condiciones diferenciales de la población colombiana, y en esa medida nosotros como planeadores debemos tener en cuenta cómo involucrar, incluir esta temática en cada uno de los ejercicios de planeación en los que estamos inmersos. Muchísimas gracias.